poquito más general, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice el criterio de la submatriz angular? Esto sirve para tres variables independientes, incluso más, ¿no? Puede ser cuatro, cinco, seis, etcétera, ¿no? Entonces esto ya es un poco general, pero no sirve para dos variables independientes, sería el criterio de Hessian, ¿no? Hasta por aquí sería. Y eso se convertiría en el criterio del Hessian, ¿no? Entonces básicamente es lo mismo, ¿listo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente tenemos que calcular estos pequeños determinantes, ¿ya? Este determinante uno, este determinante 2 y este determinante 3, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Primeramente, agarramos aquí, este es el determinante número uno, agarramos aquí, ese es el determinante número 2 y el determinante número 3 ya es el todo completo, ¿no? Todo completo. Listo, una vez que calculas los tres, vas a ir comparando. Si tus determinantes te salen todos mayores a cero, entonces es un mínimo relativo. Si tus determinantes van en esta alternancia, como por ejemplo de menor a mayor a menor, entonces existe un máximo relativo. Y si empiezan de mayor, mayor, menor, mayor, es un punto sí, ¿ya? Básicamente eso es lo que te dice este criterio. ¿Listo? Entonces esto vamos a ir practicándolo. ¿Y qué más? Nos dice aquí una nota. Si algún determinante es igual a cero, este criterio no nos da información. Entonces, ¿cuál es el criterio de que tienes como alternativa? Es este otro criterio. Bueno, que es básicamente lo que hicimos anterior, pero ya con tres variables independientes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es eso? Básicamente tienes que calcular este segundo diferencial. ¿Ya cómo se calcula eso? Básicamente es todo esto, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto también en clases anteriores. Entonces, básicamente estoy extrayendo de ahí el diferencial de segundo orden de tres variables independientes. ¿Listo? Entonces, tienes que calcular esto y evaluarlo en tu punto crítico. Y si te sale tu diferencial de segundo orden mayor a cero, entonces es un mínimo. Si te sale menor a cero, es un máximo. Si te sale una contradicción de más, de mayor, menor, mayor, menor, entonces es un punto. Sí, ya eso lo hemos visto en la clase anterior igual, pero aquí vamos a ir practicándolo. Ya, entonces vamos a irnos directamente al ejemplo para que se aclare esto. Esto tiene que estar claro. Ya, entonces tengo aquí anotado un ejemplo. Lo vamos a resolver. Resolución. Esto, pero antes. Ya, entonces empezamos. ¿Ya? Ya hemos visto un poquito de teoría, entonces ya tenemos que aplicar esa teoría. ¿Qué nos dice? Nos dice clasificar los extremos de la función, ¿no? Nos da una función con tres variables independientes. Entonces aquí podemos colocar sus variables independientes. ¿Cuáles son? Son X, Y y Z, ¿no? Lo que está dentro de nuestra función. Listo. Ya están nuestras variables independientes. ¿Qué paso sigue? Primero era el dominio de nuestra función. ¿Cómo se hace eso? Para todo X, Y y Z que pertenece a R3, porque ya estamos en tres variables independientes. ¿Cuál sería el dominio de esta función? ¿Qué me dice? ¿Cuál sería el dominio de esta función? Es para todo X distinto de cero, intersección Y distinto de cero, intersección Z distinto de cero, ¿no? Porque X y Y no pueden ser ceros, ¿no? Como habíamos visto en una fracción, el dominio de una fracción es que el denominador sea distinto de cero, ¿no? Entonces, básicamente estamos aplicando eso, ¿no? Listo, ya tenemos el dominio de nuestra función. Ahora sí, vámonos con la resolución. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primeramente? Primeramente tenemos que formar nuestro sistema que va a estar formada por las derivadas parciales respecto a cada una de sus variables independientes. En este caso son tres, ¿no? Y listo, ya está. Simplemente hay que calcular esas derivadas. Calculamos esas derivadas. ¿Cuánto va a ser? Bueno, lo voy a hacer rápido. Va a ser 1 aquí porque estamos derivando respecto de x a esta función. Más nos dice, ¿no? La derivada de este pequeño respecto de x, ¿cuánto es?
es negativo y sobre x cuadrado, ¿verdad? ¿No? Entonces, esto ya lo hemos practicado igual, entonces tienen que hacerlo directo, la derivada. Ya, ahora si es que se están perdiendo, entonces háganlo por pasitos. Esto va a ser de esta forma. X se eleva a la -1 y si deriva esto ya sale porque es una constante. Entonces, ¿qué te dice una derivada elevada a un n? Te dice el n bajarlo, la función, y el n -1. -1 sería -2, ¿no? Y esto básicamente es y sobre x cuadrado negativo, que es lo que estamos aquí, ¿no? Listo. La derivada de todo esto respecto de x, ¿cuánto es? Es cero, ¿verdad? Porque y y z son constantes. Entonces simplemente es esto nuestra derivada respecto de x. Respecto de y, ¿cómo será? Respecto de y, a ver, es 1 sobre x más, esto respecto de y, es negativo z sobre y cuadrado, ¿verdad? Y la derivada de esto respecto de y es cero, porque z es constante. Y el último sería la derivada respecto de z. ¿Cuánto va a ser? Es 1 sobre y menos 16 z cuadrado, ¿no? Igual a cero, igual a cero, igual a cero. Listo. Ya están nuestras derivadas parciales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Resolver el sistema. ¿Cómo lo resolvemos? Ideas. ¿Cómo lo resolvemos este sistema? Tienen que buscar opciones, ¿no? A ver. mm, ¿Qué es lo que podemos hacer? De uno, a ver, ¿qué podemos hacer de uno? De la ecuación número uno, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver, yo puedo hacer lo siguiente. Puedo multiplicar miembro a miembro por x cuadrado, ¿no? Entonces digo miembro a miembro por x cuadrado. ¿Qué va a pasar? Va a tener x cuadrado menos x cuadrado con este se eliminan y simplemente me queda y, bueno, a cero. Entonces de aquí puedo sacar el y, puedo despejar el y me va a quedar y igual a x cuadrado, ¿no? Y esto yo lo puedo llamar ecuación número 4. Listo. Hemos puesto y en función de x. Ahora nos falta z en función de x. ¿Cómo hacemos eso? De 2, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver, de 2. Tenemos que buscar opciones, ¿no? De 2 podemos hacer lo siguiente. A ver, yo digo miembro a miembro multiplicar por x y por y cuadrado. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar aquí x con x se anulan, simplemente me queda y cuadrado. Menos y cuadrado con y cuadrado se anulan, simplemente me queda xz igual a cero. Y aquí tengo y. ¿Qué es lo que puedo hacer? La ecuación número 4 puedo reemplazar aquí, ¿no? Al reemplazar, ¿qué me va a quedar? Me dice que lleva el x cuadrado. Entonces me quedaría de esta forma, ¿no? Igual a cero. Aquí puedo dividir miembro a miembro entre x. ¿Qué me va a quedar? Aquí me va a quedar x a la cuarta menos 1 sería x al cubo, menos. Dividido entre x, este x con este x se simplifican y simplemente me queda z. Entonces ya estoy consiguiendo colocar a z en función de x, ¿no? Z va a ser igual a x al cubo, ¿no? Entonces tienen que ir resolviendo. Simplemente lo que estamos haciendo es resolver el sistema, ¿no? Esto lo hemos ido viendo desde los inicios de las clases, ¿no? Entonces aquí le puedo colocar una flechita igual. ¿Listo? Entonces nos quedaría de esta forma. Ahora, nos falta usar la tercera ecuación porque en un sistema, ¿qué te dice? Sí o sí tienes que usar las tres ecuaciones para que se cumpla la igualdad entre las tres, ¿no? Entonces nos falta usar tres. Entonces vamos a usar la ecuación 3. Entonces decimos, eh, reemplazando 4 y 5 en la ecuación 3. ¿Cómo va a ser? A ver. La ecuación 3, la 3 me dice que es antes. Puedo hacer lo mismo aquí. Puedo multiplicar miembro a miembro por z cuadrado. ¿Y, ¿Y cómo me va a quedar? Me va a quedar
Este y con este y se simplifican y me queda z cuadrado menos. Aquí z cuadrado con z cuadrado se simplifican y me queda 16 veces y igual a cero, ¿no? De esa forma me queda, aquí puedo colocar a z en función de x. Z me dice que vale x al cubo, esto al cuadrado, menos 16 veces y, pero y me dice que vale x cuadrado. Igual a cero. Como ven, tengo una ecuación con una sola incógnita, ¿no? Entonces, simplemente lo resolvemos. Esto es lo mismo que decir 3 por 2, 6, menos 16x cuadrado igual a cero. De aquí puedo factorizar un x cuadrado y ¿qué me queda? Me queda x a la cuarta menos 16 igual a cero, ¿no? De aquí tengo dos valores iguales a cero, entonces solo considero uno, ¿no? Porque está elevado al cuadrado, entonces voy a tener dos raíces iguales a cero. Simplemente considero uno nomás, ¿listo? Entonces simplemente estoy resolviendo, como ven, me va a salir dos valores. De aquí, ¿qué me va a salir? Se lo corta este menos 16, lo llevo al otro lado con una suma, ¿no? De esta forma. Y si elevo miembro a miembro a la raíz cuarta, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar? X. ¿De qué me va a quedar? Raíz cuarta de 16, ¿cuánto es? ¿Es? Ya, mejor lo colocaremos así nomás, ¿no? ¿Cuánto es la raíz cuarta de 16? Es 2, ¿no? Entonces aquí tengo un x número 2 igual a, este era x número 1, x número 1, aquí va a ser x número 2. ¿Con qué signo? Con el más primeramente, ¿no? Y un x número 3 igual a menos 2, ¿no? Ahora sí, aquí préstenme atención. Eh, ¿Para qué encontramos el dominio de una función? Básicamente para ver si estos puntos están en la función, ¿no? Porque aquí nos pueden salir otros puntos igual, que son derivadas, ¿no? Entonces, analizamos. ¿Qué es lo que nos dice el dominio? Nos dice que x, y y z tienen que ser distintos de cero, ¿no? Entonces, si aquí vale x, aquí ya está en contra del dominio. Entonces, esto no se toma en cuenta. O mejor dicho, no pertenece al dominio. De esta forma, no pertenece al, al dominio de nuestra función. Y listo, con esto ya explicas por qué no se toma en cuenta este valor, ¿no? Entonces, esto ya no lo vamos a enumerar, simplemente estos dos, ¿no? Este va a ser 1 y este va a ser 2. Y listo, ya está, ¿no? Entonces voy a hallar los valores de y de z. Entonces digo con x igual a 1 igual a 2, voy a tener los valores de y sub 1, que me dice que vale x cuadrado, ¿no? Pero si x vale 2, 2 al cuadrado. Entonces voy a tener el valor de, a ver, lo haremos más ordenadito. Aquí digo en 4. En la ecuación número 4, si reemplazo, y aquí en la ecuación número 5, que me dice que z sub 1 vale x al cubo. Pero x vale 2, 2 al cubo. Entonces aquí tengo un y sub 1 igual a 4, un y sub 2 igual a 8, ¿no? Y listo, ¿no? Ya está un poquito más ordenado, como ven, ¿no? Incluso así lo podríamos dejar. Ya, ahí sí me parece más elegante. Entonces, con x número 2, con x número 1 ya tenemos. Con x número 2, ¿cómo sería? Nos dice que vale menos 2. Entonces, nuevamente el mismo proceso. En 4, vamos a reemplazar en 4 y vamos a reemplazar en 5. ¿Qué va a pasar? Aquí vamos a tener un y sub 2 porque estamos analizando con x sub 2, ¿no? Y nos dice que es x al cuadrado. X vale menos 2. Y aquí vamos a tener un z sub 2 que nos dice que es x al cubo, ¿no? Y de esa forma vamos a ir hallando los otros valores. Entonces y sub 2 aquí está mal, ¿no? Este es z sub 1. Aquí y sub 2 menos 2 al cuadrado es 4.
Y aquí menos 2 al cubo es negativo 8, ¿no? Cuidado que aquí están colocando positivo, eso también hemos ido viendo, ¿no? Entonces en esa parte, cuidado que se estén confundiendo. No suele haber confusiones en esa parte. Y ahora, para los que aún tienen dudas en esa parte, entonces se van a esta parte del repaso y analizan, ¿no? Un número elevado al cuadrado es un número negativo elevado al cuadrado es el número elevado al cuadrado. El signo negativo se elimina. ¿Por qué se elimina? Porque esto puede distribuirse de esta forma. Al cuadrado, ¿no? Menos 1 al cuadrado es 1. 1 por A y es de esta forma, ¿no? Pero un número negativo elevado a un exponente impar es de esta forma, ¿no? Menos 1 al cubo, ¿cuánto es? Es negativo, ¿no? Y de esa forma. Entonces, básicamente es eso lo que estamos aplicando. Para los que todavía no están, bueno, los que tienen algunas dudas en esa parte, ¿no? Listo, ya está, ¿no? Entonces vamos a ir colocando nuestros puntos críticos. Puntos críticos, ¿no? Tenemos dos puntos críticos. Un punto número 1 de coordenadas x1, y1 y z1. Y un punto crítico número 2 de coordenadas x2, y2 y z2. Entonces vamos a ir colocando sus correspondientes números. X1, ¿cuánto vale? Vale 2. Y1, 4. Y Z1 vale 8. Un punto número 2 de coordenadas X sub 2 vale negativo 2 y esto vale 4 y esto vale negativo 8, ¿no? Ya está. Entonces ya tenemos nuestros puntos críticos, que será el primer paso para clasificar, ¿no? Entonces ya está ese paso. Ahora, si vamos a clasificar estos puntos, entonces, clasificando los puntos críticos, ¿no? ¿Por qué criterio lo hacemos? Primeramente por el de la submatriz angular, ¿no? ¿Qué nos dice? Que tienes que calcular todos estos valores. Ya, entonces, yo voy a copiar. Entonces, y lo vamos a calcular aquí de manera rápida, ¿no? A ver, ¿cómo lo hacemos? Primero lo que yo te aconsejo es que partas del mayor y lo demás se vuelve bien sencillo, ¿ya? Entonces vas a partir del mayor. ¿Qué vas a hacer? Primeramente vas a calcular las segundas derivadas. ¿Cuánto valen las segundas derivadas respecto de x? Aquí está la primera. A esto derivas nuevamente respecto de x. ¿Cuánto va a ser? A ver, va a ser menos y sale eh, de la, de la función y nos queda 1 sobre x cuadrado. A esto derivas respecto de x. ¿Cuánto es eso? Es menos 2 baja x al cubo, ¿no? Menos con menos más. Entonces es 2 veces y sobre x al cubo, ¿no? Entonces, vamos a ir colocando eso. 2 veces x al cubo. ¿Cuánto será la segunda derivada? Primero respecto de x y luego respecto de y. ¿Dónde está? Y luego respecto de y nos dice, ¿no? O sea, aquí estás analizando primeramente. ¿Ya? Entonces, para aplicar este criterio tienes que analizar primero la primera siempre, para encontrar el primer reglón. A esto deriva respecto de y, te dice. Respecto de y está fácil, es menos 1 sobre x cuadrado. Entonces, negativos sobre x cuadrado. Y te dice a la primera ecuación respecto de z ahora, ¿no? La segunda respecto de x y luego respecto de z. A esto respecto de z, ¿cuánto es? Es 0, ¿verdad? 0. O sea, esto había sido 0. Voy a ir colocando aquí. Listo. Te vas a la segunda ecuación. Y respecto de x ahora te dice. Entonces te vas a la segunda. A esto respecto de x derivalo. ¿Cuánto va a ser? Va a ser menos 1 sobre x cuadrado, ¿no? Menos 1 sobre x cuadrado. Menos 1 sobre x cuadrado. Listo. Ahora la segunda.
que va a ser 2 veces respecto de y. Está haciendo aquí, derivar nuevamente respecto de y. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 2z sobre y cubo, ¿no? Entonces yo lo estoy haciendo directo. 2z sobre y cubo. Y la última que sería respecto de z. A esto deriva nuevamente respecto de z. ¿Cuánto va a ser? Menos 1 sobre y cuadrado, ¿no? Menos 1 sobre y cuadrado. Menos 1 sobre y cuadrado. Y listo, nos falta la tercera. Z, a la tercera ecuación respecto de x deriva primeramente, ¿no? Entonces, como una de z ya lo tiene que tomar en cuenta esto. A esta deriva nuevamente respecto de x. Aquí no hay x, entonces todo es cero, ¿no? Entonces, ¿cuánto había valido esto? Había valido cero. A z respecto de y ahora, ¿no? A la tercera respecto de y. ¿Cuánto va a ser? Va a ser, esto es cero. Esto va a ser menos 1 sobre y cuadrado, ¿no? ¿Listo? Y a la tercera respecto de z ahora, va a ser menos 16 por 2, 32. 32 sobre z cubo va a ser, ¿no? Entonces no sé si me están siguiendo en esa parte. 32 sobre z al cubo. Y listo. Ya tenemos, ¿no? Ya tenemos. Entonces, esta es en forma general, ¿no? Esta es en forma general. Ahora, vas a ir analizando para el punto número 1. Entonces, nos va a faltar espacio. Lo voy a bajar un poco más. Entonces, primeramente dices, para el punto P1 de coordenadas 248. 248, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué es lo que tienes que calcular primeramente? Entonces, esto lo borraremos. Lo vamos a analizar conmigo. Primeramente tenemos que calcular un delta sub 3. Yo empiezo siempre del mayor, ¿ya? Delta sub 3 es todo esto. Aquí opera este punto. Con ustedes lo vamos a hacer, con ustedes. ¿Cuánto es? A ver, y te dice que vale 2. X, ay, perdón, y vale 4. X vale 2, 2 al cubo. ¿Cuánto va a ser esto? 2 por 2 al cuadrado, esto es 2 al cubo. 2 al cubo, entre 2 al cubo es 1, ¿no? Entonces, la primera había sido 1. Aquí evalúa el punto número 1. ¿Cuánto va a ser? Menos 1 sobre x cuadrado. X vale 2, 2 al cuadrado. Menos un cuarto, ¿no? Menos un cuarto. Entonces aquí no se tiene que equivocar. Se equivocan aquí, ya está mal todo. Esto es cero, ya no necesita evaluar, ¿no? Aquí evalúas perdón, las coordenadas del punto 1. Pues el menos 1 sobre x cuadrado. X cuadrado vale 2, 2 al cuadrado es 4. Entonces, ¿cuánto me ha valido? Menos un cuarto. Nos falta esto. ¿Cuánto es? 2 por z. Z vale 8. Pero 8 es 2 al cubo.